una invitada muy especial. Nuestra queridísima María José, estamos encantadísima de tenerte aquí, más conocida como Tote. Ya, para quienes no la conocen, ella es la presidenta de la CEF, ya. Y bueno, pues la dejo a ella para que se presente y nos pueda hablar un poquito más sobre ella. ¿Listo? Ok. Vamos, Hola, Tote, bienvenida. Javier, Yanela, Nixon, a todos y todas buenas noches. Mi nombre es María José Paredes Garcés, conocida como Tote, me pueden decir Tote. Soy presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia y vicepresidenta para la región de Sudamérica de la World Physiotherapy. Fui dirigente estudiantil, presidenta de la Asociación Escuela de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y hoy tengo el honor de presidir por un periodo de 2025 a 2029 la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Tote, gracias a ti por el tiempo que estás dedicando a esta iniciativa que pues ya venimos hace un tiempo atrás presentándolos y pues justamente este espacio es para divulgación no solamente educativa, sino también informativa pues. Y justamente el día de hoy traemos un episodio muy especial, por así decirlo, ya que estamos hablando algo que no se habla, estamos hablando algo acerca de que no se trata y que muchas veces cuando se postula esa idea y se la pone en la mesa, pues nos hacemos oídos sordos. Entonces, justamente esta reunión con la queridísima Tote es para aclarar ciertas dudas y pues conocer un poquito más acerca del tema. Y bueno, pues ¿cuál es el tema? Vamos a hablar acerca de la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, algo que prácticamente nos interesa no solamente a Javier, no solamente a Gia, no solamente a mí, sino a todos los fisioterapeutas del Ecuador. Que bueno, hablar de interesar como tal puede ser, pero realmente necesitamos conocer acerca de esta institución, acerca de esta sociedad, qué hace, qué dice, qué hace, qué cuenta, pues, porque básicamente es quien nos representa. Entonces, para todos los que nos están escuchando, ojo con esto, preparen sus libretitas y si tienen alguna pregunta, pues sean abiertos a preguntar. Bienvenida, Tote. Muchas gracias, Nixon. Mira, la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia es la organización civil, una institución que representa a los fisioterapeutas en el Ecuador desde hace más de 40 años. Esta Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia no se llamaba Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, se llamaba Federación Ecuatoriana de Fisioterapia y es la forma en la que los gremios profesionales se organizan. Entonces, al igual que hay una Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, hay otra organización que representa a diferentes áreas de salud, como la CEF. El cambio del nombre se da producto a través de un decreto 16 que pone en vigencia la nueva Constitución del Ecuador del 2008, en donde le hace unas modificaciones a las organizaciones civiles y particularmente dentro de las profesiones de salud y los gremios en general, ya no eran obligatorios. Entonces, antes, las sociedades como la CEF o la FEB en su momento tenían el registro profesional de cuántos profesionales hay en el país y estaban vinculados a su comunidad, digamos, con una obligatoriedad para ejercer su profesión como tal. Eso se pierde a partir del 2016 a través de este decreto y pasa a ser un proceso voluntario. Y a partir de ahí hemos tenido enormes desafíos con respecto al tema de la participación, y no solo nosotros, sino en general, el gremio de salud. Y ahora, después de algunos años, podemos ver cómo eso ha afectado en el retroceso de los derechos o ha permitido que se avancen en políticas de salud o de educación con respecto al tema de la formación técnica, auxiliar y tecnológica en una profesión como la fisioterapia. Y entonces aquí tenemos que ponernos en un escenario, y es que estas organizaciones como la CEF son las organizaciones que defienden los derechos de los profesionales a quienes representan. ¿Cómo los defienden? A través de su personería jurídica, que en el caso de la CEF la da el Ministerio de Salud,
con las diferentes relación que tiene con el Estado, porque ahí también una aclaración, el Estado es una cosa, el gobierno es otra. Entonces, estas organizaciones civiles, como la CEF, se relacionan con el Estado independientemente de qué gobierno esté de turno. Entonces, valga la oportunidad para recalcar que la organización a la que yo represento es una organización no partidista, sino política, y la política entendiéndose en su aspecto más amplio, ¿no? En las condiciones en las que vivimos, las condiciones que trabajamos, las condiciones que vamos a morir y todo nuestro ser político como tal. Entonces, esta organización va a defender estos derechos. ¿Cuáles derechos? Nosotros hemos establecido como Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia nuestros pilares de gestión, nuestros cimientos, que van a dar respuesta a las necesidades actuales de los colegas. Una institución que tiene 40 años de vida profesional ha venido haciendo algunos nudos críticos, desde su paso de tecnología médica a licenciatura, como por ejemplo el hecho de que estos cambios que se han producido vienen también de la respuesta que no ha sabido dar una institución como la CEF o como la FEF en su momento, en articulación con la academia. Entonces, en el 2000, que básicamente empieza la licenciatura de la tecnología, la licenciatura, la academia, que entendiéndose en política pública está en la cúspide de la pirámide, es de donde se van generando las políticas, porque la academia dice, ahora vamos hacia acá, como país. Entonces, en su momento, la academia agarró y se fue. Entonces, se fue la licenciatura, pero no estuvo a la par la respuesta gremial y política que tenían que ir de la mano de esos cambios. Y lo mismo sucedió cuando en su momento hubo esta política pública de educación con respecto a la formación técnica y auxiliar. Cosas que no debieron haber pasado en su momento, pero esta desunión, esta desorganización y esta desarticulación del gremio y la academia generan estos problemas también, que los vivimos ahora, y quienes estamos siendo más afectados es una nueva generación de colegas de fisioterapeutas. Entonces, volviendo a los pilares de gestión de este directorio, tenemos el acceso directo en fisioterapia, o sea, defender nuestra autonomía, tener el primer nivel de atención, que no haya esta referencia médica hacia nuestra profesión, que está bien la referencia médica entendiéndose como yo sugiero que hagas este tratamiento, pero lo que no está contemplado en esta autonomía y en este acceso directo, digamos que no está inmerso en Ecuador, es que no nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces uno cuando dice este paciente puede ir a psicología, no le dice al psicólogo hágale esto, porque hice un curso de psicología. O sea, solo estas cosas siguen ocurriendo en una profesión como esta, y estos espacios organizativos como la CEP pretenden dar respuesta a eso, soluciones a estos problemas. El otro pilar es la defensa de la salud como un derecho, y el trabajo digno de los fisioterapeutas también es otro de nuestros pilares. Y el último es a la profesión, al eje de la educación como un eje transformador de nuestra gestión y de nuestra profesión. A los inicios de la FEF, quienes se organizaron en ese momento le apostaban mucho a la educación. Y está bien, y tenemos que seguirlo apostando, pero también tenemos una enorme tarea pendiente en la de dar respuestas a nivel de políticas públicas e ir solucionando estos problemas que los vamos llevando más de 20 años. O sea, el tema de que te paguen como tecnólogo y tú ya seas licenciado, tiene que ver con política, tiene que ver con gestión en salud, tiene que ver con leyes y tiene que ver también con que estemos organizados y juntos para dar esas luchas, mientras también nos seguimos formando técnica y profesionalmente, pero el rol del gremio no es la academia. Entonces aquí nos abre otro entendimiento, y es que los profesionales de fisioterapia, los colegas, tienen que asumir la corresponsabilidad de cada uno en sus espacios laborales y los roles que ocupan. Entiéndase esto como un ecosistema. Entonces, los estudiantes tienen que hacer su rol,
La SEP tiene que hacer su rol, la academia tiene que hacer su rol, quienes trabajan en lo público, en lo privado, tienen que hacer su rol, porque ya históricamente nos ha demostrado, por ejemplo, este cambio del decreto 16, que las cosas no solo pasan por recursos económicos, porque la SEP ya era obligatorio formar parte, ni de cantidades tampoco, sino que pasa de esta capacidad de este grupo de personas de tener el chance, la oportunidad de estar unidos realmente, de reconocerse como individuos que comparten una profesión y salir de estas esferas individualistas y poder construir cosas colectivas. Y también de la capacidad que tengamos como grupo de una autocrítica, porque muchos de los problemas de nuestra profesión tienen que verse hacia adentro, tienen que hacerse unas autocríticas muy profundas. No podemos seguir perpetuando una precarización laboral cuando uno tiene un consultorio o pretender contratar a auxiliares haciéndoles pasar por fisio o pagándole al fisio como un auxiliar. Y son cosas que pasan por nuestras individualidades. Y claro, la SEP tiene que hacer su rol, al igual que ustedes como ciudadanos, también hay entidades en donde se pueden canalizar estas denuncias, pero hay que hacerlas. Y la SEP debe respaldar esas denuncias. Estamos ya gestionando canales para que estas denuncias sean receptadas a través de nosotros y nosotros poder hacer ante la autoridad competente también, pero necesita el respaldo de todos. Y ahí es donde nosotros nos encontramos en algunos desafíos, porque, por ejemplo, cuando se tuvo conocimiento de que una de las razones por las que nos siguen pagando como tecnólogos es porque los tecnólogos médicos, que éramos nosotros mismos, pero del pasado, cuando pasamos a la licenciatura, pusieron una acción de protección ante la Corte Constitucional para que no se vulneren sus derechos laborales. Esto ahora habría que revocarlo. Y todas estas acciones jurídicas y de defensa profesional a este momento actual requieren recursos, pero también requieren del compromiso de cada uno de nosotros, porque esas demandas tienen que estar con personas que se ven afectadas. Entonces la SEP puede representar, pero debe haber una parte que se ve afectada con nombre y apellido. Entonces cuando nosotros quisimos acercarnos a tomar esa estrategia, ahí los colegas ya no querían, porque decían como que no, pues quizás me puede traer algunos problemas. Entonces también esto como para hacer un panorama de esta corresponsabilidad. Sobre las gestiones administrativas, para ya cederles las palabras si tienen alguna pregunta. Estamos trabajando arduamente en tener una planificación estratégica, en estrategias financieras para que esta organización sea sustentable y pueda cubrir todos los rubros que implica una defensa a nivel jurídica, en la construcción de un proyecto de ley o todo lo que nosotros como colectivo, como fisioterapeutas, decidamos que queremos de este gremio, porque la SEP es la institución que te representa, pero el gremio somos todos. O sea, habrá formas de apoyar a ese gremio, involucrándote con plata y persona o asistiendo a la formación continua, que es una de las formas en que la SEP históricamente recauda fondos para su existencia, que sea de paso, nadie del directorio ni los socios tiene un valor a cancelar, digamos, como un salario, ¿no? Esto es un trabajo voluntario, como para ponerlo también sobre la mesa aquella situación. También estamos trabajando sobre la membresía para ser más prolijos en el tema de la vinculación a los nuevos socios, y tenemos claramente enormes desafíos en el momento actual sobre el marketing y comunicación, pero que los vamos a resolver. Una de estos es estar en estos espacios para que puedan conocernos, y algunas estrategias que estamos por desarrollar a lo largo de estos 4 años. Tenemos también ejes de trabajo sobre incidencia política, sobre gobernanza. La gobernanza tiene que ver con la
la parte de la constitución de la SEP, digamos, sus estatutos, sus reglamentos, todo eso está en construcción también, sobre todo el reglamento. El estatuto ya está per se, ¿no? Si no, no existiéramos. El desarrollo profesional como tal y también fomentar el liderazgo para que podamos tener un relevo generacional sostenido en el tiempo. Y al menos de este directorio tiene algunos enfoques. Tiene un enfoque de defensa de derechos, tiene un enfoque intergeneracional, quiere decir que el directorio está compuesto por personas que me triplican la edad y quienes han estado como ya vinculados a la CEF y otro grupo que estamos intermedio, digamos, y otros que se están vinculando nuevamente. Entonces, esto ya habla de que hay toda la voluntad de hacer las cosas distintas y de dar resultados a las necesidades actuales de esta nueva generación de fisioterapeutas en un contexto de formación continua que no tiene ninguna forma de regularse, de auxiliares, de técnicos, de tecnólogos, de una precarización laboral mucho más marcada en esto, atravesados por el conflicto interno que vivimos en el país, la situación del desmantelamiento del sistema público, o sea, son realidades que no estaban presentes hace 20 años. Igual esta organización ha pasado hace poco una pandemia también, entonces ha venido transformándose y reestructurándose hasta llegar a este punto con esta nueva gestión, que tiene muy claros sus objetivos basados en estos pilares que les mencionaba. Y así hemos desarrollado algunas estrategias que quisiera contarles después, para que puedan hablar. Gracias. No les escucho. No se te escucha bien. Bueno, ya. Bueno, Tote, ¿me confirma si me escuchas tal vez? Sí, te escucho. Ya, perfecto. Bueno, hasta que Javiercito pueda solucionar el tema de su micrófono. Ahí te escuchamos, Javier. Ya, perfecto. Bueno, quería comentar... Bueno, me quito la palabra. Me llevo el micrófono. Bueno, pues para continuar quería comentar que me parece excelente cómo fluyes, cómo se nota la pasión que tienes por lo que haces y eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Invitar a gente que esté apasionada por lo que hace. Y quería ver si nos puedes ayudar respondiendo una pregunta de un comentario. Es un colega de Perú y nos pregunta si la presidenta de la Asociación de Fisioterapia es igual a la decana del Colegio de Fisioterapia. ¿Ya? Entiendo que tal vez son distintas organizaciones. Ok, lo que pasa es que en Perú, con todo respeto al colega que de Perú, quizás si estoy errada que lo pueda corregir, pero allá la situación es un poco distinta a la de Ecuador. Ellos tienen un colegio de tecnólogos médicos, pero ya existen licenciaturas. Entonces, la organización que tiene, digamos, una participación en la Confederación Mundial de Fisioterapia, World Physiotherapy, es una asociación que está luchando para que tener su propio colegio de fisioterapeutas, de licenciados en fisioterapia. Entonces, en el caso de Ecuador, para responder a la pregunta del colega, no es igual. O sea, aquí no hay un colegio, aquí hay asociaciones o sociedades o federaciones que en su momento tenían el rol del colegio, que era la habilitación profesional. Pero con esta reestructuración se transforma a que esa competencia la haga el ACES, que es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad y Seguridad y Prepagada, servicios prepagados, seguros. Y ya no tenemos esa competencia, pero sí tenemos la defensa de la profesión a través del Estado ecuatoriano, contra el Estado ecuatoriano. Entonces seguimos teniendo nuestro rol, digamos, político, pero ya no está mediados nuestros ingresos por la obligatoriedad, sino que es un proceso voluntario. Oye, mira, es muy interesante entender como que cuáles son esas diferencias que existen, ¿no? Entre este tipo de organizaciones. Y eso nos lleva a una pregunta, Tote. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que existe entre la CEF y otros organismos o agrupaciones de fisioterapia en Ecuador, en este caso? Bueno,
Primero creo que hay que dejar en claro que la postura como institución no es que se opone a que existan otras. O sea, es innato, es natural. Si estamos en la línea de promover la organización y la unión profesional, y eso es una vía, pues que puedan existir las que tengan que existir. Una de las diferencias con esas otras organizaciones es del histórico. O sea, la SEP es una institución que tiene más de 40 años y ha sobrevivido a todas estas reformas constitucionales, a partir del 2008, por ejemplo, que ya no es obligatorio, y se ha sostenido en el tiempo, y ha permanecido. Tiene una representación internacional ante la World Physiotherapy, y tiene esta relación con el Estado ecuatoriano a través de su personería jurídica, y sobre todo que es de cobertura nacional. Entonces, esto es una asociación nacional de fisioterapeutas, que estamos haciendo los esfuerzos y vamos a trabajar durante este periodo para que eso sea una realidad, para que sea palpable en el cotidiano de los colegas, de que sea nacional y se deje de estar centralizada en Quito, a pesar de que por su constitución, digamos, por sus estatutos, por estar cercano a la sede de gobierno y todo, digamos, la planta central del MSP, las autoridades tienen que estar en Quito, sobre todo la presidencia. Pero eso no quita que podamos tener que debemos tener una cobertura nacional. No sé si respondí tu pregunta. Hola, ya. Perfecto, Tote. Y sí, la verdad, yo creo que queda bastante claro respecto a todo esto, porque a veces, o sea, hay como que este conflicto, se puede decir, muchas veces lo pueden ver hasta como conflicto de interés, eh, el tema de que existan otro tipo de asociaciones, ya, y tal vez muchos fisios puedan verlo de la manera en que, porque existen esto, la SEP no tiene tanto peso cuando en realidad no tiene que ser así. ¿Ya? Y por ejemplo, antes nos hablabas un poco sobre metas, sobre estrategias y cosas que quieren cumplir ustedes como SEC más adelante. ¿Cuáles son las principales metas que se han planteado en esta nueva gestión? Ok, en esta nueva gestión que es de 2025 a 2029, los esfuerzos están en equiparar esta agencia entre la política pública y la formación profesional. Entonces, históricamente la SEP se había volcado más hacia lo profesionalizante y técnico, que lo vamos a seguir haciendo y que de hecho se tiene que poner un estándar y unas condiciones mínimas de formaciones en general como Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, pero que su rol más, digamos, más urgente y principal es la incidencia política. O sea, desenredar estos nudos críticos con respecto a lo que en el cotidiano de la vida son condiciones laborales de todos los colegas. Con respecto a cuánto me pagan, cuánto cobro, cómo actuamos con respecto a la formación técnica, auxiliar y tecnológica, y cómo nos ponemos en una política macro, y en esto hemos desarrollado algunas estrategias, y es una de las cartas de presentación o las primeras acciones que hicimos como directorio, y es que la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia es miembro de la World Physiotherapy desde el 2003. O sea, más o menos tenemos unos 23 años siendo parte de la Confederación Mundial, pero esta Confederación Mundial nunca había venido a Ecuador. Entonces, una de las gestiones fue que vengan y que conozcan de primera mano qué es lo que está pasando aquí y pedir esa cooperación y ayuda internacional técnica, y esperemos que también sea con recursos, porque estamos gestionando un proyecto de desarrollo junto con la World Physiotherapy para desenredar estos nudos críticos que todos conocemos a nivel de política pública. ¿Y por qué pública? Porque eso es lo que luego rige en lo privado. Entonces tiene que desenredarse lo público. Hicimos esta estrategia, ellos vinieron,
conocieron la realidad nacional, hicimos espacios de encuentro en donde participaron diversos colegas y pudieron abiertamente decirle lo que había pasado históricamente con una institución. Entonces ahí surge como uno de los objetivos principales que ya los veníamos haciendo nosotros como organización, y es la reestructuración y el fortalecimiento de esa organización. Entonces, para resumirles el cuento, nosotros identificamos que una de las formas de usar esta relación que tenemos con el Estado a través del MSP, que es, digamos, la autoridad competente como más visible, porque de ahí nos podemos relacionar con otros ministerios, con todo lo que puede ser en beneficio y desarrollo de esta profesión. Entonces, en vez de nosotros ir al Ministerio de Salud, nosotros fuimos y llamamos a la World Physiotherapy, y la World Physiotherapy, que vendría a ser como la CEP, pero a nivel mundial, si la CEP se relaciona con el MSP, la World Physiotherapy se va a relacionar con la OMS, o sea, con cosas muchísimo más grandes, con políticas globales. Y así es como nosotros nos vinculamos a la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud. Entonces estamos los tres juntos y nos hemos reunido el 14 de noviembre del 2025 con el MSP para impulsar desde la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia una política global en salud que se llama Rehabilitación 2030. Esta política global Rehabilitación 2030 lo que pretende hacer, y que para que todos sepamos, el Estado ecuatoriano ha sido firmante de esa política y tiene la obligatoriedad de hacerla realidad hasta el 2030, pero ahí sí nosotros tenemos que estar presentes, porque eso es una de las cosas que también pasa. O sea, se construyen cosas o se generan problemas sin nosotros, o en contra de nosotros. Entonces tenemos que estar en todos los espacios de gobernanza que tenemos que estar, y en todos los espacios políticos que tenemos que estar, y nos hemos vinculado a esta Rehabilitación 2030, que en resumidas cuentas lo que hace es que las profesiones que están dentro del espectro de la rehabilitación dejen esta figura y esta lectura del Estado que tiene como encasillarle solo en la discapacidad, sino que pasen a estar en todos los niveles de salud. Y entonces eso también nos involucra a nosotros como fisioterapeutas. Y a través de esa vía, de esta política global, nosotros pretendemos ir desenredando este tema de la realidad del sistema de salud pública con respecto a los profesionales de salud. Me refiero al caso de que la Ley Orgánica de Salud lo que menciona es que existen solo 4 profesiones que el Estado considera como profesionales de salud, lo cual ya ni siquiera es vigente, o sea, es absurdo. Entonces, entre ellos están los médicos, las enfermeras, los odontólogos y las obstetricias. Y nosotros queremos ser la 5ª profesión, o sea, que la fisioterapia esté dentro de este marco jurídico y sea esta profesión dentro de este equipo de salud. Pero ahora, vigente, o sea, ya ni siquiera debería estar solo las 5, o sea, hay un montón más. Entonces, esta política global pretende también desenredar estas cosas. Entonces, nosotros estamos ahorita ya en mesas de trabajo con el MSP. El MSP ha formado sus equipos conformados con fisioterapeutas del sector público y estamos a la espera de que nos podamos ya sentar nuevamente, mediados por la OPS y acompañados de la OPS con la World Physiotherapy, para que el MSP presente el análisis situacional de los servicios de rehabilitación del país, pero principalmente el eje de fisioterapia. Entonces estamos trabajando de esa manera. También hemos ingresado al Consejo Nacional de Salud, que se llama CONASA, tiene una comisión de recursos humanos que se llama CONARUS, y están todos los gremios y academia y organización civil, inclusive de pacientes, que tiene que ver con los servicios de salud y las políticas públicas. Ahí, en ese equipo de trabajo, no estuvimos presentes porque no estábamos todavía, pero ahí se construyó la ley de carrera sanitaria. Entonces, ahí la ley de carrera sanitaria tiene algunas cosas que son complejas, porque acarrean esto de la Ley Orgánica de Salud, donde contempla solo estas 4 profesiones, y pretende integrar a todos a través de un artículo que pone ahí como profesionales de salud. Entonces ahí por eso también
en su momento hubo una alerta de nuestra parte con respecto al cambio de la área de conocimiento en el CENESID, que algunos colegas salimos pues como servicios sociales y otros como servicios de salud en su área de conocimiento. Entonces, una de las alertas era como que si la ley de carrera sanitaria menciona que son profesionales de salud quienes están en el anexo 2 en estas áreas de conocimiento, decimos, ¿y por qué estamos unos con servicios sociales y otros como salud y bienestar? Entonces se hizo la consulta, lastimosamente, primero ya ni existe la CENESID, entonces se hizo la consulta al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, y ellos han respondido, básicamente no han respondido, pero lo que dicen es que las universidades son las que han cambiado. Entonces todavía estamos en esta lucha de poder tener una claridad más concreta con respecto a esto, para que no se vean perjudicados quienes ingresen a través de la ley de carrera sanitaria. Estamos esperando la respuesta también del CES, porque hicimos la consulta al CES y al Ministerio de Educación, y solo respondió el Ministerio de Educación diciendo que esto han hecho las universidades, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, porque la autoridad es el Ministerio de Educación o la CENESID en su momento, y no pueden las universidades cambiar esa área de conocimiento. Entonces no hay respuestas todavía. Y también mencionar que dentro de esta Comisión de Recursos Humanos tampoco ha habido una continuidad de las reuniones. Nos reuníamos periódicamente hasta el 2025 en octubre, y de ahí en adelante hubo una reunión donde supuestamente el Estado y el gobierno iba a trabajar con los gremios de salud la aplicación de este reglamento, pero no lo ha hecho. Entonces hay una alerta y una articulación con diferentes gremios de salud a través de la Confederación de Profesionales de Salud y Gremios de Salud, que lo lidera la Federación de Enfermeras, y estamos algunos gremios, y ahí está también la CEF. Y entonces estamos ya en un proceso de constitución, digamos, la parte jurídica de ese gremio que pretende como aglomerar algunas profesiones de salud, y ya estamos siendo parte de eso también. Javier. No te escucho. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, perfecto. Me surge una duda que estaba fuera del guión. Ya, y sobre todo como para emocionar un poquito a la gente que nos ve, y es, en el mejor de los casos, que se dé esto de que la fisioterapia sea esa quinta carrera, ¿qué cambios habría? ¿Qué cambios sucedería como carrera? Los cambios más palpables sería que tendríamos que hacer una rural, porque esas carreras, todas de ellas cuentan con el requisito de hacer ruralidad. Entonces, uno. La otra es que cuando estás considerado dentro del equipo de salud, dentro de estas 4 profesiones, los presupuestos van hacia esas profesiones. Entonces, se contratan más personal de esas profesiones, se forma más a esas profesiones, y se abren más plazas de trabajo hacia esas profesiones. Entonces, nosotros estaríamos ya inmersos en esos también. Entonces, me parece también que hay que hacer una aclaración aquí, o más bien poner sobre la mesa, de que hay cosas que ya nos están favoreciendo, como por ejemplo, el Ecuador es parte de una política igual global a través de la OPS sobre los servicios médicos de emergencia. Y los servicios médicos de emergencia son los que actúan en el terremoto, por ejemplo. Entonces, el Estado ecuatoriano ya cuenta con 2 hospitales móviles, en donde debería ya estar un fisioterapeuta, porque el equipo está conformado por fisioterapeutas y médicos y enfermeras y todo eso. Pero no tienen recursos. Esa es la respuesta que dice el MSP, que no pueden contratar a fisios porque no tienen recursos, pero además que ahí viene todo este enredo. El enredo de que no tienen la partida presupuestaria, el enredo de que no se puede convocar a fisioterapeutas, licenciados en fisioterapia, porque aquí es tecnólogos médicos. Entonces, todos estos enredos tenemos que ir resolviéndolo y evitar generar más problemas. Entonces, por eso también nuestras alertas con respecto al tema del CENESID y este cambio del área de salud, para que no tengamos
o sea, que no pase desapercibido y más bien estar alertas y organizados y fortalecidos para si en algún momento hay que tomar otras estrategias en la defensa de la profesión, lo podamos hacer, pero tiene que ser un gremio fuerte. Entonces, ahí yo sí doy la razón a quien convocó esta reunión, y es que el tema del marketing, la comunicación institucional es importante porque por ahí podemos dar pelea a través de la agencia, a través de los oficios ante el MSP, pero también una presencia en redes en defensa de la profesión también. Es interesante que esta reunión que estamos teniendo en este momento fue netamente algo informativo, ¿no? Pero con todo lo que se está diciendo ya pasó también a ser un llamado de atención aparte de los colegas y bien hecho, porque ¿qué tan mal tenemos que estar como para que el mismo sistema de salud no nos quieren escuchar? O sea, literal, tuvieron ustedes, bueno, en tu gestión tuvieron que buscar ayuda de una entidad mucho más grande, que no es lo ideal. O sea, se tuvieron prácticamente que saltar niveles, por así decirlo, como para que puedan escucharlo. Es lo que es lo que pude entender, que el movimiento que hicieron en el momento que acudieron al UPS para que tengan para que puedan escucharlo de mejor manera, pues. El Ministerio de Salud, que es quien se encarga de regularizar. Y pues esto es un llamado de atención también para todos los colegas, ya que debemos, como mencionó Tote, estar involucrados. O sea, no solamente debemos decir, sí, yo apoyo la CEF, o sea, tiene mi apoyo, sino que deberíamos estar mucho más involucrados, ¿no? Porque bueno, si la política, básicamente la política necesita de gente que apoye. Una política no es política si no hay apoyo de la gente, por así decirlo. Y Entonces, sobre todo si chicos, no se construye colectivamente, porque esto no, exactamente. o sea, bien podríamos decidir 13 personas que somos en el directorio o con todos sus socios, pero ese no es el sentido. El sentido es que podamos sentirnos que pertenecemos a este gremio y que esta es la institución que nos representa y que hay diversas formas de apoyar. La más ética, digamos, es estando adentro para tomar las decisiones de que tiene que ser escuchado también quienes están afuera. Entonces, perdón que te corte, Nixon. Quería ahí también poner como en este espacio este tema de quienes fungen como oposición, digamos, ¿ya? O quienes están como a través de la queja también promoviendo que nos movamos, ¿no? Entonces, ahí para mí la lectura es al igual que funciona un músculo, o sea, hay quienes son los agonistas, sería la CEF, quienes son los antagonistas, serían quienes están ahí por fuera diciendo cosa que viene desde el desconocimiento y la desinformación. Y también atraviesa esferas personales e individuales históricas que no tienen que ver con esta gestión particularmente, o al menos conmigo, y eso también es una muestra de que nos permite construir y dar respuesta a la realidad actual de los colegas. Y están los sinergistas, ¿no? Están quienes están por fuera y que también están apoyando, pero finalmente todo ese conglomerado está haciendo un movimiento. Y lo que necesitamos es movernos hacia los espacios que tenemos que ocupar, estar en las mesas técnicas que tenemos que estar, asumir esta corresponsabilidad de cada uno en sus áreas, o sea, como estudiantes, como academia. O sea, la academia tiene que estar organizada y tiene que estar articulada con el gremio, porque si no va a pasar lo que ya vimos que sucedió, que existan auxiliares técnicos y tecnólogos cuando tenían que hacer una resistencia como carreras de fisioterapia, estar articulados, pero en su momento dijeron, no, queremos hacerlo solo y no nos vamos a vincular con la CEF. Bueno, los resultados son esos. Eso es lo que vivimos ahora. Entonces, es importante como reconocernos como colectivos, estar organizados. Este es su casa, es su espacio. Las cosas que salgan bien van a ser en beneficio de todos, y al menos este directorio está empeñado en hacer las cosas diferentes y hacer que las cosas pasen también. Y poner
un punto de partida a esta nueva generación y a esta nueva forma de hacer gremio, con todos y todas también, ¿no? Claro, Ok. y es muy importante tener todo eso en cuenta. Y por ejemplo, Tote, desde esa perspectiva institucional, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que hoy enfrenta como tal la fisioterapia en el Ecuador? Mira, nosotros hemos analizado algunas esferas porque a la fisio le pasan muchas cosas, ¿ya? Pero a esta nueva generación particularmente lo que le atraviesa, y no tan nueva también, lo que le atraviesa es la precarización laboral. Y detrás de esta precarización laboral está el tema de auxiliares técnicos y tecnólogos, el instrucismo, la mercantilización de la educación. Entonces hay algunas esferas que están detrás, pero lo que nos pasa en el cotidiano de la vida es hay una precarización. Entonces eso nos vuelve en una esfera individual y exacerba nuestro individualismo porque literalmente tenemos que ver cómo sobrevivimos. Y cuando tenemos que ver cómo sobrevivimos y atravesamos todos nuestros problemas, parecería que estar organizados no tiene importancia. Parecería que esto no es que estos espacios no son los que hacen que se muevan o cambien las cosas. Entonces nos enfrentamos a esa realidad palpable de todos y todas y que queremos dar solución a eso a través de mejorar las condiciones laborales de los fisioterapeutas en su defensa del derecho laboral, en su defensa de la salud como derecho humano, y también no alejarnos de este eje transformador que es la educación, pero que no es lo único. O sea, las condiciones laborales que tú tengas, que todos tengamos, tiene que ver con una estructura más grande que nosotros y son las políticas. Y eso tenemos que tenerlo súper claro. Y para eso tenemos que estar organizados, articulados. Y habrá cosas que podemos hacer en los espacios en donde estamos. Y tenemos que dejar de, sí, seguir demandando y exigiendo indudablemente a la institución que dice representarnos, que es la CEF, y que lo está haciendo, pero también asumir el rol que nos corresponde. Entonces, ahí viene esta transformación también que hemos hecho con respecto a los socios, y es que los socios que están en otras ciudades podamos trabajar juntos en cosas situadas en esos territorios, porque la realidad de Quito no es la realidad de todo el país. Lo que le atraviesa a Quito no le atraviesa a Guayaquil, ni ciudades muchísimo más pequeñas de la costa, atravesadas por la violencia. O sea, no tenemos datos, por ejemplo, de cuántos fisioterapeutas no están en el país en un contexto de violencia, de qué están trabajando, cuántos están trabajando. Sabemos que estamos haciendo en condiciones paupérrimas, a veces perpetuadas por los mismos colegas. Entonces, esta transformación del rol del socio también te permite ser partícipe de esta transformación, porque hay cosas que sí se pueden solucionar en el territorio, porque por ahí yo le conozco al amigo del amigo que está en el ministerio, en la zonal, ni sé cuánto, y la CEP como institución sí puede acercarse a eso. O ustedes como colegas pueden estar juntos para dar la denuncia correspondiente en el formato que corresponde ante un intrusismo profesional. Pero todo eso se hace con unión profesional y con un gremio que tenga un plan para dar respuesta a eso. Y al menos hasta el 2029 hay un plan. Entonces, que están todos invitados a formar parte, a vincularse y a asumir lo que nos corresponde a cada uno para que las situaciones vayan cambiando, sobre todo para quienes estamos empezando. O sea, yo llevo 10 años de ejercicio profesional y yo no quiero que esto sea mi realidad. O sea, yo quiero jubilarme con condiciones dignas y trabajar en condiciones dignas y seguirme formándome y todo lo que todos soñamos. Pero hay que hacer que eso sea posible apegado también a la transformación de esas políticas. Y eso es político y eso es un espacio como la CEF. Ok, una pregunta. Bueno, mencionaste varios puntos que básicamente son una problemática, pero bajo tu perspectiva institucional,
¿cuál crees que es el principal desafío que enfrenta hoy en día la fisioterapia del Ecuador? El primer desafío que enfrenta es la desunión profesional. O sea, porque esto nos quita el chance de hacer cosas con alcance nacional y que den respuesta a todo lo que le ocurre en su amplio abordaje a la fisioterapia. Entonces, es también un gran desafío para el gremio como tal, ¿no? Porque hemos venido más bien desuniéndonos o creando pequeños grupos y que tienen todo el derecho de existir y qué bueno, pero tenemos que ir sumando esos esfuerzos, porque cada uno se va a ver representado en áreas de profesionalización, en técnicas, pero finalmente el propósito de esa formación, digamos, académica es que llegue a los pacientes. Es soñar en otras formas de que se vea un consultorio, en un modelo de atención que pueda tener un espacio en donde poner todo esto que estamos ya formados. Porque hace 20 años, y hace poco nomás, hace 15 años, no había ni siquiera maestrías en el país. Ahora ya hay maestrías. Entonces ya estas áreas de la profesionalización ya están trabajadas y hay que seguirlas haciendo, pero la parte política, la parte de las leyes, de las condiciones en las que se ejerce esa profesión, es una tarea pendiente. Entonces, el mayor desafío es unificar estos esfuerzos. Y ya, ahí me escucho. Listo, tengo que hacer ahí pequeñas cositas. Bueno, Okay. me encanta cómo hablar de esto empieza a despertar ciertas llamas, ciertas pasiones en más personas. Justo tengo un comentario de un estudiante que nos dice, como estudiante, ¿cómo puedo ayudar? O bueno, que me gustaría ayudar a poner mi granito de arena en este proceso. ¿Qué le podemos comentar a esas personas que ahorita están despertando esas ganas de también apoyar al gremio? Ya, como estudiante, desde el rol del estudiante. ¿Cuál es el rol del estudiante? Ahí voy a hacer como una anécdota personal. Cuando yo era dirigente estudiantil, había todo este tema de las prácticas profesionales, ¿no? O sea, cuando ya haces las prácticas, digamos, no profesionales, dentro del marco de educación. Y claro, y yo, una de las quejas que eran evidentes era, ¿por qué nos llevan a estos centros de práctica? Entonces luego, oh sorpresa, no han sido los centros de práctica. Así se ejercía la profesión afuera de la ilusión de tener ni sé cuánto tiempo para evaluar y hacer 1.000.000 de cosas y luego solo se hace lo que se hace. Entonces, esos roles hay que asumirlos. Hay que fortalecer también las asociaciones de escuela porque son los relevos generacionales de esta profesión. Porque son la voz que tiene, o sea, el contrapeso que tiene la academia para transformar también su proceso educativo. Entonces, el rol que cumplen los estudiantes es ser custodios de ese espacio, de estar organizados, de vincularse al gremio a través de esas acciones, de seguir formándose y lastimosamente dentro de la estructura de la SEP no se vincula a estudiantes, pero todo es posible, podríamos hacer una reforma de estatutos. Pero quizás la invitación es a que puedan formar un gremio de estudiantes, como lo hay en todos los países. O sea, por ejemplo, el ejemplo más cercano es Colombia. Colombia tiene una articulación de gremio, entiéndase la SEF, allá se llama SCOFI, con una asociación de estudiantes y una asociación de facultades de fisioterapia de Colombia. Entonces ahí están ellos articulados y todo hacen articuladamente. Entonces quizás es algo que podríamos ver como horizonte, ¿no? Eso. Ya, Ya. Perdóname, Tote, pensé que ibas a seguir hablando. No, ustedes Ya. cállenme porque yo hablo. Y mira, y por ejemplo, dejando a un lado tal vez el tema del rol como estudiante, enfocándonos un poco más en el rol como profesionales y ya. ¿Qué error estamos cometiendo nosotros como colectivo que nos está tal vez frenando como profesión? Ok, estaba un poco cortado, pero ya te escuché.
Yo creo que hay que poner sobre la mesa el rol que muy pocos mostramos del interés de informarnos y de tener conocimiento acerca de lo que estamos haciendo o de lo que hace una institución como la CEF o lo que se puede lograr en un espacio como la CEF. Entonces, este desinterés que no viene solo desde lo individual, sino también desde lo estructural, o sea, y entendiéndose con todo lo que cada uno de nosotros tiene que lidiar, y con esta figura y esta idea de que la política no es así como, ese no, mejor no te metas ahí, así como que, o que esto no nos lleva a ningún lado. Eso creo que es una de las principales cuestiones que hace que nosotros hemos perdido la oportunidad de haber hecho frente o de haber propuesto nuevas cosas con respecto a nuestra profesión. Y da como resultado de que muchas de las cosas que pasan actualmente las construye sin nosotros. ¿Ya? Entonces, ahí vuelvo como a una experiencia igual personal y tiene que ver con el simple hecho de, por ejemplo, cuando yo les decía a los estudiantes, ¿quién va a ir a hablar en una asamblea nacional cuando tengamos que defender una ley de ejercicio profesional? Si no sabemos ni preguntar al paciente algunas cosas básicas, y si hay un modelo que más bien tiene que ver con la atención en serie, que no te permite tener estas habilidades tan desarrolladas y estos liderazgos tan fortalecidos para encaminarnos en esos espacios coyunturales como proponer una ley de ejercicio profesional, si esa es la vía que tomamos, porque quizás hay otras. Entonces, ahí un poco respondiendo a tu pregunta, la desinformación, el desconocimiento, el desinterés. Muchas gracias, Tote. Mira, por acá justamente nos están haciendo una pregunta en los comentarios. Nos dicen tal cual. ¿Vale la pena estudiar la carrera de rehabilitación física o fisioterapia en instituciones tecnológicas? O sea, primero, la fisioterapia es una carrera con licenciatura y se da en espacios universitarios. Las leyes para esos ejercicios profesionales no están habilitadas, al menos de esa tenemos todavía ganado nosotros como fisioterapeutas, que aún los permisos, el tema de ponerse tus consultorios está mediado por el tema de una licenciatura y un título de tercer nivel universitario. El tema en sí de este tema de la tecnología es el engaño que le hacen a la población y a quienes acuden a este tipo de formación, haciendo creer que eso es fisioterapia, y eso no es fisioterapia. O sea, el histórico del desarrollo de nuestra formación académica ya nos muestra. O sea, nosotros empezamos siendo técnicos, luego tecnólogos, y ahora estamos en licenciatura. Es un absurdo que retrocedamos. Más aún en un país tan pequeño como Ecuador, en donde no puede garantizar el trabajo de los licenciados en fisioterapia. Entonces, ¿cómo va a garantizar el trabajo y el ejercicio profesional de estas otras personas que tienen todo el derecho de formarse? Pero también hay que ser muy críticos. ¿Quiénes están beneficiando de esta formación? La población no. Se están beneficiando los institutos que se han proliferado durante todos estos años que ha entrado en vigencia esta formación. Que sea dicho de paso, quienes forman a estos profesionales también son fisioterapeutas. Entonces ahí tenemos esta corresponsabilidad, ¿no? Y per se esa formación, digamos, si la hiciesen correctamente, no es el problema. El problema es que dicen ser fisioterapeutas o que no le comunican al paciente que son fisioterapeutas. Entonces ahí nosotros tenemos que dar una larga batalla. Primero hay que cerrar el grifo, o sea, ya hay que pararnos bastante fuertes y articulados con otras profesiones de salud que están inmersos en la misma problemática, que para sorpresa de nadie, los únicos que no están son los médicos, ¿no? No hay auxiliares, ni técnicos, ni
tecnólogos médicos, solo hay en las otras profesiones. Entonces hay que hacer unos frentes con quienes también están atravesando estas situaciones, porque esto tiene que parar. O sea, se han abierto institutos y cursos y técnicos, pero desproporcionadamente, al igual que se han aperturado carreras de fisioterapia, que ahora somos 25 carreras autorizadas por el CACES, 25 carreras, 24 provincias tenemos apenas. Entonces, hay que ser críticos también en esto, ¿no? Y también la corresponsabilidad que tenemos como profesionales del registro que evidencie cuántos somos. Y ese registro está a través del ACES y es un proceso individual que el gremio dejó de tener, digamos, la competencia cuando se quitó esta obligatoriedad, porque hasta ese entonces el gremio sabía cuántos habían y dónde estaban y quiénes eran. Cuando ya pasa la competencia al ACES, esto primero es individual, y entonces, ¿qué pasa con este registro como profesional de salud a través del ACES? Que es el que dice cuántos fisioterapeutas somos. Entonces, en los datos del Estado, nosotros somos alrededor de 7,000 fisioterapeutas. Y ahí está una de las cosas que pasan y que yo les he podido mencionar en las mesas técnicas y a nivel de oficio también, ante la autoridad competente, de que esos datos no son los reales y que son los datos que se toman para que se abran nuevas carreras. Entonces, ahí viene toda esta corresponsabilidad tanto del gremio, la academia, los profesionales y todo como un gran tejido vivo para dar solución a la fisioterapia. No sé si respondí la pregunta. Yo respondo 1000 preguntas a la vez. Ni lo que me preguntan. A veces ni me preguntan y ya respondí. Bueno, lo importante es que hay respuesta. Y no, la verdad que sí, yo siento que dio el clavo. O sea, feo que se diga, pero o sea, lamentablemente las tecnologías no deberían de existir prácticamente, porque ya hay la carrera como tal. Y bueno, ahora, continuando justamente con ese tema, viene la siguiente pregunta, es, si no actuamos ahora y dejamos que esta problemática siga, ¿qué escenarios tú imaginas o ves que vienen enfrente en los próximos años? Mira, uno de los escenarios que pueden suceder más pronto que lo que pensamos es que estas personas que se han formado en los institutos se organicen y sean más fuertes que nosotros. Entonces, ya de por sí tienen un respaldo a nivel de las autoridades del CES, porque yo no sé cómo aprueban tanto instituto si no hay por ahí alguna cosa que no está tan transparente, ¿no es cierto? O hay una intención del Estado y del gobierno de que se proliferen estos espacios. Entonces, si ellos se llegan a organizar, que tienen todo su derecho, y nosotros no estamos fuertes, podríamos ya estar perdiendo algunos derechos que han sido conquistados históricamente por nosotros, ¿no es cierto? Este desarrollo profesional de licenciatura, tener una institución de 50 años, entonces ahí también viene la corresponsabilidad del gremio, de que eso no puede pasar, o sea, no al menos hasta 2029, la intención es que se fortalezca esto y que se dé respuesta a todas las problemáticas. Otra de las cosas que pueden suceder es que nos perdamos el chance de imaginarnos otras cosas también que podemos agenciar desde estar organizados y juntos. O sea, de que no estemos presentes, por ejemplo, en la toma de decisiones de una política global como el Rehabilitación 2030. O que no estemos dentro del equipo de salud, que ya estamos, pero no se ejecuta ante los equipos de emergencia de fisioterapia o de una catástrofe natural, que ya la vivimos en el 2016 y que es una realidad para esta generación. O sea, quizás esto no se pensaba hace 23 años o hace 40 años. Entonces, una de las cosas para resumir es esto, como perdernos de ese chance y de que estas cosas sean mucho más gigantes al no estar organizados.
Hola, 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 hola. Mil Hola. disculpas, Tote, que estaba aquí. Hola, sí, ahí sí. Va. Puede que haya por aquí ciertos hilos sensibles, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que tal vez están viendo, estudiantes de tecnología, ¿ya? O personas que están ya con el título de tecnólogos, ¿no? Por ejemplo, hay una chica, precisamente, que hace un tiempo fue a mi consultorio, ella es estudiante de una tecnología, y fue a mi consultorio porque quería aprender. Y obviamente no se les niega el espacio a aprender nunca, ¿ya? Por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías, ya, hacer a este tipo de profesionales, a los tecnólogos que están estudiando y que se sienten tal vez estafados? Porque pasa, a pesar de que ellos tal vez decidieron, uno nunca sabe el por qué, ya, deciden estudiar el auxiliar o la tecnología, pero pueden llegarse a sentir estafados respecto a esto. ¿Cuál es la recomendación que tú les darías? O sea, primero hay que poner sobre la mesa que lo que tú mencionabas, ¿no? Hay diferentes razones por las que uno opta la formación que opta, o sea, y eso son razones estructurales, o sea, yo me gradué en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de una universidad privada, ya pone sobre la mesa un paraguas de privilegio, ¿no? Entonces, también pude haber optado por otra universidad, lo que sea. Entonces, hay diversas razones, pero particularmente, y esto es lo que llama la atención, es que estos tipos de formaciones van dirigidas a un tipo de población, un estrato social, y eso les vuelve mucho más vulnerables a este tipo de engaños, porque algunos no tienen todo lo que les ofrecen, o sea, y sobre todo les venden esta idea de cosas que no son reales. Este tema, sobre todo esta relación, como no está clara, porque ese es otro de los problemas que tenemos, no está claro cuál es nuestro ejercer profesional puntual, o sea, el perfil de nuestra profesión. Hay que actualizarlo, o sea, está en el MSP, pero es un perfil técnico. Y ahora nosotros ya, algunos están cursando hasta PhD, ¿no? Entonces, también hay que actualizar y ponerlo sobre la mesa eso. Entonces, yo creo que ahí sí como criterio personal, porque esto de institucional tendría que ser planteado por todos y todas. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los tecnólogos y técnicos? Desde respetando en un marco de derecho su derecho a la educación, al trabajo, pero yo creo que una de las cosas que sí se puede hacer es que puedan hacer sus competencias. Y sus competencias es estar bajo la tutela de un licenciado en fisioterapia. Esas son sus competencias. O sea, y de ahí para abajo, ¿no? O sea, el auxiliar está en tutela, siempre va a estar el fisio, digamos, la licenciatura arriba, y el resto va a estar en tutela. Y eso aplica también inclusive para dentro de nuestra autocrítica, porque no se aplica dentro de nuestros espacios laborales propios o que ofertamos con el resto del gremio esta distinción. O sea, ni en los propios centros de colegas que son fisioterapeutas hay alguien diciéndole al paciente, esta persona es auxiliar, esta persona es técnica, esta persona es tecnóloga. Él es licenciado y está diferenciado inclusive en sus salarios. No, aquí se hace toda una mezcolanza y se perpetúa desde nosotros mismos. Entonces, hoy por hoy hay que eso, ¿no? Como rescatar quién va a estar en la cúspide, digamos, del ejercicio profesional, quién están bajo las tutelas y hacer lo que les corresponde a cada uno. Y lo que tú mencionabas ya para terminar, o sea, no se les puede prohibir el derecho a formarse, pero al igual que uno va a un congreso de traumatología y no sale del congreso y dice, ya soy traumatólogo. O sea, no, pues, o sea, uno sale y dice, sigo siendo fisio, pero estoy en este espacio que se están formando ellos y me permite tener amplitud de pensamiento y de conocimiento, pero yo no me digo traumatólogo o traumatóloga. O ahora ya voy a hacer procedimientos de traumatología porque vi en un curso.
Claro, y es muy importante igual dejarlo, bueno, no a consideración, sino mencionarlo, porque pasa, ya así como hay muchos traumatólogos que intentan hacer nuestro rol, hay que también decir que hay muchos oficios que intentan hacer el rol de traumatólogo cuando no tiene que ser así. Ya, aplica también para nosotros, zapatero a su zapato, porque sí habemos, no, no me quiero meter en ese saco, no sé por qué me metí en ese saco, pero sí hay oficios que llegan a hacer eso, a creerse traumatólogos, ya, porque mira, nosotros quienes manejamos tal vez la parte postquirúrgica de un paciente, tenemos que comunicarnos con el traumatólogo, decirle, hubo alguna novedad en la cirugía, pasó algo dentro de, cuáles son las recomendaciones que usted me da porque usted lo operó. Yo no sé lo que pasó dentro de la cirugía. Yo no sé si el traumatólogo cometió un error, por ejemplo. Y luego, si nuestra responsabilidad no cae en el preguntar al traumatólogo qué pasó, ¿de quién va a ser la responsabilidad al final? Ya, porque el traumatólogo opera, pero la recuperación del paciente va a depender de nosotros, ¿ya? Y la recuperación no solo depende de lo que nosotros hacemos en el consultorio, sino de qué tanto indagamos por el paciente, ¿ya? Y, por ejemplo, respecto a lo que mencionábamos anteriormente, más allá, por ejemplo, de pagar una membresía, ¿cómo uno puede involucrarse activamente como fisioterapeuta? Activamente siendo oficio en esto. O sea, primero entender que las redes oficiales de la SEP están en el Facebook, en el Instagram, para tener siempre una comunicación más cercana, al igual que su correo electrónico. Entonces, los canales oficiales, digamos, van a ser nuestra puerta de entrada. Entonces, siempre puedes hacer sus comentarios, sus denuncias, sus alertas, y eso también construye, porque tenemos que salir de la ilusión de que 13 personas van a estar con todos los ojos en todo el territorio y yo ya sé lo que pasa en Guayaquil si Guayaquil no me cuenta qué está pasando en Guayaquil. Y cómo podemos trabajar juntos, porque también puedes solo contarnos, pero lo que estamos invitando es a que nos cuentes y veamos qué podemos hacer a través de este colega que quizás ahora no está siendo parte de la SEP. Lo ético es que lo sea, porque nos necesitamos mutuamente. Pero es un poco eso, ¿no? O sea, puedes acercarte, puedes formar parte, puedes impulsar alguna idea o proyecto en tu rol de socio, porque eso también ha venido transformando. O sea, antes eran como que eran socios y ya está. O sea, ¿qué hace el socio? No, entonces ahora hay una reestructuración y es que el socio puede proponer y lo vamos a trabajar juntos. Entonces, hasta ahora vamos ahí aprendiendo porque esto también es un aprendizaje. O sea, yo he enviado, por ejemplo, tengo colegas que forman parte de la CEF que están en Babahoyo y en Loja y ya les armé toda una matriz sobre el análisis situacional de su ciudad y de su territorio y todavía no envían. Entonces, cosas así que también tienen que ir con los tiempos y las capacidades y los compromisos de cada uno de los actores del gremio, ¿no? Pero la idea es que nos sigamos moviendo hacia una meta trazada y es el desarrollo de esta profesión a través de una institución que su función es defender sus derechos en todos sus ámbitos y la defensa de la profesión como tal, que finalmente termina siendo un beneficio para los pacientes, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo también bastante claro con respecto a por qué nos organizamos. O sea, nos organizamos por nuestros propios beneficios y derechos, pero finalmente para la población, para la comunidad. Muy bien, bueno, aquí hay una pregunta que está que se repite en los comentarios que... No veo los comentarios. No, por eso la menciono. Bueno, nos pregunta Man, dice, esto creo que es más personal, fuera de la CEF. ¿Qué opinas de que los tecnólogos en rehabilitación ya pueden sacar su título de cuarto nivel? Pero de cuarto nivel de tecnología. Y eso es una de las cosas que tenemos que estar como bastante alertas.
y es lo que me mencionaba el ACES con una colega, que no voy a decir su nombre, ya dije mucha información. Bueno, alguien. Entonces, me decía, por ejemplo, porque yo le llamaba a preguntar de por qué está obligatorio tener una base de equipos de fisioterapia para tener un permiso de funcionamiento. Entonces yo le decía como, ¿quién autorizó esto? O sea, ¿cómo lo construyeron? Y luego había estado la SEP también ahí. Entonces dije, bueno, ya estuvo, en su momento se ha aprobado esto, pero de 2022 a 2026 creo que ya podríamos hacer una revisión, ¿no es cierto? Y ver cuál es el momento actual y cuáles son los requisitos que nosotros como gremio, como oficios, pretendemos que estén dentro de los permisos de funcionamiento. Entonces ella me supo explicar que eso no está escrito en piedra y que puede ser transformado, y ahí me hacía estos análisis y me hacía estas autocríticas y me decía como hay que estar también bastante atentos a que estos profesionales ya se están formando y probablemente puedan sacar sus permisos de funcionamiento. Entonces, ¿cómo también hacemos que no haya intrusismo profesional a través de estos insumos? O sea, ¿cuáles van a ser los mínimos, los acuerdos, los consensos que como gremio decimos, de esto nos va a diferenciar? Porque si ponemos que no hay ningún requisito, o sea, básico que nos diferencie, entonces cualquiera puede ser ya fisio, o sea, cualquier espacio físico puede ser un consultorio de fisioterapia. Entonces, todos esos análisis tienen que ser mucho más profundos y construidos entre todos. Y esa es la invitación, porque hay que plantearse en esa realidad. Y como vuelvo y repito, hacer las acciones que le corresponde al gremio a través de articularse con otros gremios profesionales que atraviesan la misma situación y que se cierre el grifo. Y que se cierre el grifo de la política pública de abrir más institutos, porque no están siendo estas personas tampoco insertadas en el campo laboral, y peor aún los que somos licenciados en fisioterapia, y entonces está ahí un tema bastante amplio, pero que tiene que ser abordado articuladamente. Ustedes se ríen, no sé de qué se ríen. O viene a destiempo la cámara y entonces yo digo ahí. Lo que pasa es que estamos recopilando no sé qué están diciendo. Lo que pasa es que están viendo ciertos comentarios que son un poquito complicados de comentar por aquí. Entonces, los comentarios del live, a eso me refiero. Okay. Entonces, sí, a veces muchas veces se pelea la gente ahí en los comentarios, entonces ya pues causa un poquito de gracia. Yo quería hacerte una pregunta. Esta pregunta es más como que entre personal y representando a la institución, pues, ¿no? ¿Qué mensaje le darías al típico fisioterapeuta que dice, la CEF no existe, no me representa, yo no voy a hacer nada, no me interesa? ¿Qué mensaje le darías a esa persona que piensa y actúa de esa manera? Yo creo que primero deberían tener claro de que esto hay una apertura para escucharnos, para ver cómo podemos representarte, o sea, qué necesitas también en tu esfera personal y colectiva para formar parte, porque seguro tienes un punto importante que no lo estamos viendo o que no lo estamos considerando, sesgado quizás por la realidad de cada uno como persona individual y también colectiva, ¿no? Si está una institución que no está dando respuesta, pero estamos trabajando en eso a nivel nacional, es importante esos comentarios también, ¿no? Pero también la invitación a que podamos tener un espacio de unión profesional. No tenemos que ser todos amigos, o sea, yo les puedo caer mal y está bien, pero nos tiene que unir la fisio. Y ahí hay que hacer acuerdos nacionales y hay que hacer acuerdos con todos los actores para ir hacia un mismo objetivo, porque los problemas son reales y son de todos los días y nos corresponde solucionarlos a todos. Solo que esta institución tiene esta responsabilidad o esta corresponsabilidad de hacerlo a través de las políticas públicas y a través de esta
relación con el Estado o con el gobierno de turno, y ese es su rol. El rol de la academia es que la formación que se esté dando ahora sea acorde y vigente a los estándares internacionales y a las necesidades del país. Y estos dos actores principales tienen que ir juntos. No pueden estar aislados. También el tema de la autocrítica. O sea, creo que tenemos que aprender a ser muy autocríticos en un marco de respeto y amorosamente, pero tenemos que ser autocríticos porque las cosas que nos atraviesan probablemente no se solucionen con una ley, porque nos atraviesan prácticas éticas que tienen que ser cuestionadas y que tienen que ser revisadas, cuestionadas, digamos, en colectivo, ¿no? Porque somos parte de una masa, digamos, crítica, que necesita autocrítica para no seguir perpetuando algunas cosas que sí atraviesan por nosotros. La corresponsabilidad de todos los actores, o sea, si vas a hacer oposición, sé oposición, o sea, pero sé una oposición informada, con conocimiento, participativa, propositiva. También estar organizados y invitarles a que estén organizados y que estemos dentro de este espacio que es la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia, que su eje, digamos, de la toma de decisiones es la Asamblea General. Entonces ahí es donde se va construyendo las acciones ya concretas, ¿no? Ahí se hacen las discusiones que se tiene que tomar como gremio y a lo largo de la no convocatoria, digamos, de la Asamblea, de la Asamblea General, estamos en continua construcción también colectiva y en comunicación para que esto sea más participativo y se sostenga. Y que le den chance al trabajo colectivo y a todo lo que eso puede dar como frutos. O sea, ya vemos los frutos de no estar unidos. Démosle chance a ver los frutos de estar juntos y organizados. Como ustedes consideren esa organización, la invitación es que sea a través de esto que ya está históricamente consolidado por más de 40 años y que está sustentado en estos pilares de gestión y que al menos hasta el 2029 tiene todos estos planes que les hemos mencionado, o al menos algunos puntos en términos generales. Es importantísimo dejarlo en claro, mencionarlo, porque mira, yo creo que la finalidad de este espacio, sobre todo, es dar a conocer eso que muchas veces nosotros nos negamos a hablar en realidad, ¿ya? Porque estos espacios donde podemos conocer como oficios, más allá de lo que hacemos en una camilla, más allá de lo que hacemos en un gimnasio, no los conocemos, o al menos no los conocíamos. Yo lo hablo personalmente. Jamás en mi vida me imaginé, al menos durante toda mi vida estudiantil, bueno, soy un oficio relativamente joven y nueva, ¿ya? Entonces, pero son cosas que vamos conociendo ahora, ¿sabes? ¿Ya? Y es importantísimo poder compartirlo con los colegas que tal vez no lo conocen, porque si tú te das cuenta, la mayoría de colegas que hablan y por los que nosotros hemos escuchado sobre el nombre de la SEP son por colegas que tienen ya más de 10 años en el mercado de experiencia, ¿ya? Entonces, pero nosotros, o sea, ¿qué pasa con los oficios jóvenes? ¿Qué pasa con nosotros a quienes nos viene un cúpulo y un sinnúmero de información sobre esto sirve, esto no, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer? Hablando desde la parte clínica tal vez, pero ¿y qué pasa con la parte política, con la parte de organización? ¿Ya? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Ya? Entonces es importantísimo pues que hayamos podido tener este espacio como tal. Y me gustaría, Tote, que tal vez nos puedes dejar un último mensaje, ya algo que tú quisieras decirles a los fisios que en este momento nos están viendo y a los que van a ver este video tal vez cuando sea publicado. ¿Cuál sería ese mensaje final o general que tú quisieras dar para
tal vez hacer un punto de conciencia. Yo me trabo mucho con las palabras, perdón. Ya, con eso, ya. Pero, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría dar? A mí me gustaría ponernos como en un espacio de reflexión y de recordar que el estar organizados, en estar en espacios como la CEF u otros, nos permite dar de retribución todo lo que esta profesión nos da cada día. O sea, solo quien realmente le quiere mucho al oficio y quiere lo mejor para ella, puede poner su tiempo, sus ideas, sus proyecciones, sus anhelos y sus sueños en algo que sea compartido para todos y todas. Y que salga de la esfera individual y diga, esto que es tan maravilloso lo quiero para todos. Entonces, yo les invitaría a que podamos tener esa reflexión y que podamos agenciar desde ahí, desde retribuir a esta profesión tan linda y tan maravillosa y ponerle en el lugar que le corresponde, porque nos estamos poniendo a nosotros mismos y mismas en esos lugares, porque es nuestra vida. O sea, quienes estamos aquí en estos enredos somos quienes vivimos del oficio o quienes queremos tener el chance de vivir de la fisioterapia y por las situaciones actuales están un poco complejas y entonces requiere esta profesión de nuestra agencia y de nuestra participación comprometida en base a esta retribución que nos da cada día, ¿no? Entonces, eso. O sea, solo alguien que quiere mucho a su profesión puede estar ahora reunido a las 10 de la noche haciendo un podcast para que escuchen personas, colegas que están contagiados también de esta pasión, que es la fisioterapia, que es la rehabilitación, que es la kinesiología, que es los diferentes nombres que tenemos a nivel de todo el mundo. Y también quienes aman muchísimo están en un espacio como la CEF, aguantando un montón de comentarios, un montón de cosas por desconocimiento o por desinformación o por mala onda también, ¿no? Y está bien, pero hay que amar bastante para estar en estas, al menos hasta 2029. Mucho futuro eso. Cada día pasa cada cosa en el mundo y uno está aquí planificando el desarrollo de una profesión para 2029. Totalmente de acuerdo. O sea, tal cual como dice el podcast, pues hay que tener pasión para estar aquí a estas horas. Y pues bueno, ya estamos por terminar. Justo hoy nos comentan aquí, nos dejan los comentarios, dice, gracias por este espacio, Dios los bendiga. Qué belleza, saber gente que valora este esfuerzo que estamos haciendo. Y bueno, como última pregunta, y esta es tradición de nuestro podcast, queremos preguntar, ¿a qué persona te gustaría nominar para que esté en este espacio? ¿Y qué tema te gustaría que hablemos con esa persona que queremos invitar? Yo creo que es importante que podamos mantener igual la comunicación como institución y tener un espacio para que podamos difundir lo que estamos trabajando, pero respondiendo a la pregunta, dentro del equipo está Victoria Salcedo, que seguro está ahí viendo, y que pueda también tener un espacio en donde pueda responder como de este relevo generacional de la CEF, porque ella es parte del directorio y lo que conlleva ser esta nueva generación en un espacio organizativo como la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia. Quizás ahí para que le puedan invitar en algún momento dentro de su agenda diversa y volver a este tema de que tiene relación con los jóvenes, con los recién graduados, con los estudiantes, y que se vean también interpelados y cercanos a esta nueva institución que tiene estos grandes planes, pero con ustedes, juntos. Eso. Muchas gracias, Tote. Muchas gracias por brindarnos esta pequeña hora y media ya, por brindarnos un poquito de tu tiempo, pues, y sobre todo por compartir esa valiosa información que básicamente no estaba, creo que yo, ni siquiera entre nosotros. Entonces, es muy importante saber este tipo de información, pues, porque
nos mantiene al tanto de qué es lo que debemos hacer, porque bueno, básicamente cuando uno sale de graduarse, uno ni siquiera sabe cuál es el rumbo que uno debe tomar. Y pues justamente hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, pues no, como manda la ley, pues y la mejor forma de hacerla es mediante la CEP, pues, ¿no? Y más que todo porque no es algo como justamente lo mencionaste en antes, que te quieres jubilar y que con un buen porvenir, pues entonces que esa sea la finalidad de todos y pues ya sabemos que la única manera de conseguirlo es estando unidos. Así que como les indiqué en antes temprano, chicos, esto no solamente es algo informativo, sino es un llamado, no solamente un llamado a la atención, sino un llamado a la acción, de que tomen conciencia, de pronto no que vayan directamente a hacerlo, pero sí de que tomen conciencia y vean realmente qué es lo que quieren, no para ahorita, no para mañana, no para dentro de un mes, sino qué es lo que quieren para su futuro, para su familia. Porque realmente es eso, no solamente son los oficios que vienen atrás, sino es su familia, porque básicamente esta es la profesión que hemos escogido, pues, y nosotros peleamos no solamente por otro oficio, sino por un mejor porvenir a nuestras familias. Entonces, de nosotros depende, chicos. Se las dejo ahí. Como ya se darán cuenta, Tote nominó a otro integrante de la CEF, así que vamos a tener, por así decirlo, una segunda parte referente a la CEF. Tote, es un gusto, es un placer que haber tenido en este espacio y pues nada, eres bienvenida siempre a este espacio y cuenta con unas grandes amistades aquí y para las que sea. Gracias, chicos. Buenas noches. Y el próximo espacio va a ser con cafecito en mano sobre la persona detrás del fisio, ¿ya? Así que nada, chicos, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por quedarse hasta el final, por escuchar siempre lo poco o lo mucho que podemos, como siempre lo digo, que podemos transmitirles a ustedes sobre esta hermosa profesión, siempre tratando de buscar lo mejor para nosotros y para ustedes. Entonces, porque ya saben que al compartir este tipo de información no solo aprenden ustedes, sino que las primeras personas que aprendemos somos nosotros. Y eso lo hacemos pues gracias a ustedes también. Así que nada, los esperamos en el próximo episodio. No se lo pueden perder. Estamos publicando en nuestras redes sociales cuándo será. Y ya vamos a buscar fecha para lo de la Vicky. Ya, así que buenas noches, chicos. Adiós con todos ustedes. Chao. Ya, se quedó con